¿Qué tal? Soy el maestro Eleodoro Guzmán Hernández y en esta ocasión les voy a impartir la clase de Derecho Procesal Penal. Para ello, empezaremos por definir qué es derecho. Como ustedes saben, el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa de los individuos en una sociedad. ¿Qué es penal? Penal significa castigo, pero ¿qué es proceso? En este caso, proceso es un conjunto de reglas destinadas a la aplicación de las normas de derecho a casos particulares. Entonces, ¿cómo quedaría la definición completa de derecho procesal penal? Como el conjunto de actividades, formas y formalidades de carácter legal que son previamente establecidas por el órgano legislativo del Estado y que llevan a cabo personas que intervienen en una relación jurídica del derecho penal, con la finalidad de que un órgano del propio Estado, con facultades jurisdiccionales, determine la aplicación de la ley penal a un caso concreto. Para esto, también tenemos que saber qué es delito. ¿Qué es delito? Bueno, el delito es una conducta de acción o de omisión perseguida y castigada por las leyes penales. Como ustedes saben, la cuestión de la acción y de la omisión, en este caso penal, se tiene que estudiar para poder aplicarle la norma del derecho penal. Pero para ello, para la aplicación de una norma del derecho penal, pues se tiene que seguir exactamente la serie de reglas que establece el propio poder legislativo para poder esclarecer un hecho delictuoso. Cuando se violenta uno de estos derechos, estamos dejando a la persona inculpada o a la propia víctima en una cuestión de indefensión, lo que hace que no se cumpla con el fin de lo que establece el propio derecho procesal. Para que entendamos de alguna manera, la cuestión de los procesos son una serie de reglas o de etapas de procedimientos que se deben de cumplir. Ustedes saben, por ejemplo, un ejemplo burdo, en el caso de que ustedes quieran comer una sopa instantánea, de esas que metemos al microondas, es específicamente, tiene uno que abrir el recipiente, ponerle agua, ya sea caliente, o bien meterlo al microondas y después pues saborear la sopa. Tenemos un resultado. Pero ¿qué pasa si ustedes no le ponen agua y se quieren comer la sopa? ¿La van a disfrutar? No la van a disfrutar. No va a cumplir. ¿Por qué? Porque nos brincamos un paso. Exactamente ese ejemplo burdo que les di, que tal vez muy sencillo y cotidiano para entender, es exactamente lo que se busca con el derecho procesal penal. La aplicación de reglas a las normas jurídicas penales. Hay que tomar en cuenta que en este caso estamos juzgando a un ser humano y que puede ser sujeto de violaciones a sus propios derechos, a sus propias garantías. Por lo tanto, la propia ley establece que tiene que ser escuchado y vencido en un juicio.
Y en ese juicio se deben de establecer reglas, protocolos. Actualmente se debe garantizar en todo momento los derechos humanos del inculpado. Para ello, tenemos que empezar a estudiar. Cuando estamos hablando de una cuestión de derecho penal, que se encarga de estudiar las conductas de acción o de omisión, que son perseguidas y castigadas por el propio derecho penal, ¿verdad? Entonces, ese es específicamente lo que se encarga el derecho penal. Pero en sí, en la cuestión procesal, se va a vigilar que se cumpla con cada una de las especificaciones, las reglas establecidas para la aplicación de la propia norma jurídica penal. Cuando estudiamos que se cumpla la cuestión procesal, tenemos que distinguirlo. En este caso, el derecho procesal penal ha cambiado. Anteriormente teníamos un sistema mixto, que era un 90% escrito y un 10% oral. Hoy en día, pues es lo contrario. Tenemos el nuevo sistema procesal penal que manejamos, que es oral. El 90% es de oralidad y un 10% queda por escrito. Es lo contrario. Hoy se garantiza más la protección a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque ahora es un sujeto de derecho. La persona, tanto la imputada como la víctima, son sujetos de derechos que se deben de respetar sus derechos consagrados en la propia Constitución. Anteriormente, el sistema era un sistema que conocemos como sistema inquisitivo. ¿Por qué? Porque se encargaba de perseguir al inculpado, perseguir al delito, pero el inculpado no era un sujeto de derechos. Aunque la propia Constitución y los propios códigos ya establecían protecciones a sus derechos individuales, a sus garantías constitucionales, sin embargo, constantemente estos eran violentados. Entonces, vamos a conocer en este nuevo plan del proceso penal. Vamos a empezar por conocer el sistema mixto. Y el sistema mixto, ¿cómo se inicia un sistema mixto? El sistema mixto se inicia, como hoy en día también, a través de que la autoridad tenga conocimiento de un hecho delictuoso, a través de una denuncia o una querella. ¿Qué es la denuncia? Una denuncia es poner en conocimiento la realización de un hecho delictuoso ante cualquier autoridad, para que empiece y realice las investigaciones que sean necesarias para el esclarecimiento de ese hecho delictuoso. ¿Qué es una querella? Es poner en conocimiento de la autoridad competente la persona que haya sufrido el daño y que conozca quién le realizó ese daño. Para quedar claro, la denuncia se puede interponer ante cualquier autoridad. Puede ser una autoridad administrativa o una autoridad jurisdiccional. Y en el caso de una querella, cuando tú sufriste el daño, es interponerlo directamente con un fiscal del Ministerio Público, ante una fiscalía, para que empiece la investigación, se haga el esclarecimiento, se encuentre al culpable y se repare el daño. El anterior proceso se iniciaba con la cuestión de la investigación. La investigación es conocida como averiguación previa.
y es en este caso la averiguación previa, es la que inicia el Ministerio Público respecto a la investigación de los hechos que tuvo conocimiento a través de cualquier persona que le haya notificado el hecho, o bien de la que haya recibido y resentido el daño. Es como se inicia la cuestión de la averiguación previa. La averiguación previa la iniciaba el fiscal del Ministerio Público a través de la realización o también cuando el delito era flagrante. El delito flagrante, como ustedes saben, la persona era detenida y podía tenerla retenida al Ministerio Público hasta 48 horas mientras se integraba la cuestión de la averiguación previa, o a veces había duplicidad de tiempo, pero esa duplicidad de tiempo se lleva a cabo para poder, de parte del Ministerio Público, para poder integrar mejor la averiguación previa antes de que haga la consignación. ¿Por qué? Porque tenía que hacer una cuestión de investigación y saber si podía ejercer o no ejercer la acción penal. Si los datos que obtuviera durante la investigación tenía que definir si eran constituyentes de delito o no eran constituyentes de delito. Por eso es el ejercicio o el no ejercicio de la acción penal para seguir con la cuestión del procedimiento. Entonces, que quede claro, con el fiscal del Ministerio Público podía quedar retenida la persona 48 horas o el doble cuando se trataba de delincuencia organizada y el propio Ministerio Público necesitaba de más tiempo para integrar la averiguación previa. La averiguación previa, pues, es la investigación propia de los hechos que tuvo conocimiento y que se presume que son constitutivos de un delito. Posteriormente, cuando el Ministerio Público, después de definir de poder definir la existencia del delito y después de definir la probable responsabilidad del indiciado, ejercía acción penal a través de la consignación. La consignación es el impulso que da el Ministerio Público a la averiguación previa, a la investigación, hacia el Poder Judicial, hacia el juez, para que éste empiece una cuestión de desarrollo de un proceso penal. Pero este proceso penal lo regula el derecho procesal penal y se inicia con la cuestión de la preinstrucción. En esta etapa es la primera etapa del proceso. ¿Cómo se abre la preinstrucción? Con el auto de radicación. ¿Qué es el auto de radicación? El auto de radicación es el primer auto que dicta el juez al secretario de acuerdos respecto a que tiene conocimiento de una conducta que se presume que es delictiva y en el cual define que quedan relacionados los sujetos procesales. ¿Quiénes son estos sujetos procesales? El fiscal del Ministerio Público, el imputado, la propia víctima y el juez. Entonces, el primer auto que se dicta en la etapa de preinstrucción es el auto de radicación. En la preinstrucción el juez tiene que resolver la situación jurídica del imputado a través de lo que en la averiguación previa haya establecido el Ministerio Público, con lo cual consignó. Cuando hay detenido
la consignación de la averiguación previa ante el juez puede ser con detenido o sin detenido. Cuando hay detenido, el plazo de término para resolver la situación jurídica del inculpado es de 72 horas o bien de